Bueno, bien, vamos a empezar nuestra unidad número 2. En esta unidad número 2, pues, como ya ustedes lo tienen bastante claro, hay pues otra serie de actividades. eh, bueno, vale la pena siempre recordarlo. Esta semana tienen un test, que es el test número 3, y la siguiente semana el test número 4. Y luego al culminar estas 2 semanas deben presentar el assignment 2, que básicamente es, digamos, construir ya un modelo de Machine Learning basado, digamos, en el trabajo que se hizo en esta fase o, digamos, en esta unidad número 1, que fue vectorizar, probar, digamos, diferentes métodos. Dentro de esos, los métodos tradicionales de vectorización que vimos, como es el one-hot encoding, como es el term frequency y el term frequency IDF. Todos ellos pues son basados en frecuencias, se basan en contar palabras y así de esa manera construir una matriz de datos que en su mayoría son ceros, son muchos ceros, pero es, digamos, la primera aproximación que vimos de cómo podemos transformar los textos a números. Recuerden que ese es un paso fundamental para la inteligencia artificial y sobre todo pues para este campo que se conoce como el lenguaje de procesamiento natural. Todos los modelos que funcionan aquí funcionan con números. Una de las, digamos, de los secretos de que estos modelos funcionen tan bien, bueno, parte de poder hacer una muy buena transformación de esos textos a números. Y luego, pues, también en el assignment habían otros dos modelos que, digamos que no se habían, digamos, tocado en ese momento, pero se habían mencionado. Y la idea era que ustedes pudieran explorarlos un poco, ¿no? Como es el caso de WordPress y el caso de FastText, ¿ok? Que son como modelos que construyen una configuración numérica basado en un entorno de la palabra. Pues si ya una palabra está acompañada digamos, de una palabra X, una palabra Y, esa misma palabra tendrá una equivalencia numérica si está acompañada de otras palabras. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos que se le incorpora, ¿verdad?, a estos modelos iniciales y se llama el contexto. Porque sabíamos que la vectorización, como se explicó la semana pasada, y como también está en la guía de aprendizaje en los contenidos, sufre de esa parte del contexto. Digamos que las palabras van a tener igual representación numérica indistintamente de la posición, del lugar y del contexto que ella tiene. Y eso era uno de los limitantes que teníamos en ese momento, ¿verdad? Y bueno, hay palabras que cambian su significado de acuerdo al contexto, de acuerdo a un signo de exclamación, de acuerdo, digamos, a conjugarse con otras palabras. Entonces, digamos que ahí tenemos ese limitante y por eso fueron creados estos nuevos modelos que se conocen como los embeddings, ¿verdad? Que ya tienen otra filosofía que ahorita vamos a, digamos, a profundizar un poco. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que vimos la primera semana. Ahora en esta semana, fíjense que tenemos métodos clásicos de NLP. Dentro de eso, digamos que los más populares que podríamos nosotros revisar, ¿verdad? Están los engrams. Digamos que muchos de los modelos estadísticos iniciales de NLP se basaban en los engrams, porque todos los modelos eran basados en probabilidades y la manera de calcular esas probabilidades era precisamente pues construyendo lo que eran los bigrams, los unigrams, los trigrams o los engrams cuando, digamos, hacíamos tuplas de más de 3 palabras. Entonces, si queremos estudiar modelos probabilísticos, ¿verdad? Que digamos que a este punto en el cual estamos estos modelos pues no van digamos, a superar los modelos de hoy día, pero si de pronto les interesa de pronto revisar esos contenidos, pues seguramente deben partir de aquí de los engrams. De hecho, esto fue como la primera aproximación de los chat GPT, era como un modelo generativo. Se basaban en, por ejemplo, generar palabras de acuerdo a las probabilidades que ellas tenían. Y de ahí como que nació esa idea, digamos, generativa. Luego, otro de los modelos importantes, ¿no?, dentro del NLP, por supuesto, está el análisis de sentimientos. Este es uno de los modelos que seguramente más van a escuchar ustedes dentro del campo de Machine Learning, porque es uno de los que más se utiliza en muchos campos, ¿no? Porque de cierta manera, si lo llevamos, por ejemplo, a una empresa como Amazon o cualquier empresa, ¿no?, que quiera analizar sus textos, en muchos digamos, de los casos que se quiere,
es saber, ¿verdad?, cuál es el sentimiento de las personas, de acuerdo a los productos que compra, de acuerdo, digamos, a la satisfacción, etcétera. Entonces ahí, digamos que cae muy preciso este tipo de approach, que es el análisis de sentimientos. Ahora, ese análisis de sentimientos, cuando hablamos de sentimientos, ya uno define principalmente cuáles van a ser esas categorías de sentimientos. Pues yo puedo entrenar un modelo para que sea capaz de capturar de pronto felicidad, enojo, ¿verdad? Rabia, no sé, cualquier sentimiento que se te ocurra, yo puedo construir un modelo basado en que reconozca esos sentimientos, pues también, no solamente eso, también puedo construir modelos, digamos, que no se basen necesariamente en sentimientos, pero sí en una clasificación, que son clasificación de texto, ¿no? De pronto clasificarlo de acuerdo a una etiqueta que para mí es importante analizar. Entonces, dentro de eso, esos modelos los vamos a poder encontrar aquí. De hecho, el assignment número 2 se basa principalmente en un análisis de sentimientos, en construir un análisis de sentimientos. Y hay otros temas importantes como el topic modeling. Digamos que esto nos sirve para muchas cosas. Puede utilizarse, por ejemplo, en algún momento mencionamos el rediseño de los productos. Y es encontrar, por ejemplo, cuáles son de todos los comentarios que me hacen de mi, digamos, de mi producto en la página o, digamos, por las PQR, por toda esa información que yo puedo capturar, cuáles son las características fundamentales que yo debo tener en cuenta en mi producto. Y fíjense que con eso yo puedo utilizar, no sé, puedo encontrar 5 características importantes, 3 características, que eso me ayuda a mí a cambiar, ya sea la imagen del producto, ya sea la configuración, ¿verdad? El marketing que se puede hacer posteriormente con el producto, bueno, cualquier cosa, digamos, que esté relacionado directamente con el producto, yo lo puedo, digamos, cambiar en función de lo que mis usuarios, clientes, ¿verdad? Comentan alrededor del producto. Eso lo podemos hacer con algo que se llama los topic modelings. Esos topic modelings es algo muy similar como los clusters, ¿verdad? Si alguien ha estudiado, seguramente hasta este punto no han estudiado esos métodos no supervisados. Los clústeres lo que hacen principalmente es poder agrupar de cierta manera o segmentar, ¿verdad?, individuos por características similares. Bueno, yo hablo de individuos, pero podría ser cualquier cosa, yo podría de cierta manera agruparla, empresas, personas, etc. El topic móvil funciona algo parecido y es tratar de agrupar, ¿verdad?, temas importantes dentro de un corpus de datos. Y por otro de los modelos importantes es digamos, el reconocimiento de entidades, que yo en clases pasadas le había comentado de algunos proyectos en el cual yo participé, donde se implementaron este tipo de modelos. Ahora, como siempre lo he dicho, todos esos modelos antes se miraban, digamos, de manera separada, pero ahora ya con todos estos modelos generativos, con los agentes que ustedes vemos ahorita, digamos que yo puedo en un agente contener todos estos modelos, digamos, que funcionen en un solo agente. Yo le puedo escribir, y ustedes pueden hacer el ejercicio, a ChatGPT, ¿verdad? Y darle un texto y decirle, reconóceme quiénes son las personas, las entidades, ¿verdad? Los costos, bueno, todo lo que yo quisiera, y él lo puede hacer. Antes eso se hacía con la extracción de información, pero ahora un agente lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, ese mismo agente, precisamente, puede también hacer la clasificación de un texto. Yo puedo darle un prompt, ¿verdad? Y decirle que me clasifique de acuerdo a las condiciones, a las categorías que yo quiera. Y él me la puede hacer. Entonces, a lo que quiero llegar es que ahorita los modelos actuales pueden hacer todas estas tareas teniendo en cuenta un solo modelo. Pero más adelante vamos a analizar, digamos, los costos-beneficios de poder configurar un agente, digamos, qué consideraciones tendríamos que tener. Pero lo cierto es que pues todo esto lo podríamos hacer con un agente, básicamente, ¿no? Bien. Rafael, si iba a decir algo de los modelos multimodales. Hola. Sí, te escuchamos. No, quería contar que Bueno, ahora sí te escucha muy lejos, no te entiendo, no sé si soy yo o todos te escuchan así, pero yo ahora sí te escuché bien lejos, no te entendí muy bien lo que comunicaste.
No sé si los demás sí lo pudieron escuchar bien, pero bueno. A ver si puedes ahí ajustar el micrófono y contarnos tus opiniones. Bueno, bien. Entonces aquí aprovecho inmediatamente y fíjense, vamos a revisar el assignment 2, qué es lo que quiere y qué es lo que buscamos con el assignment 2. Ok, fíjense, aquí está el documento, vamos a descargarlo mientras que Rafael pueda configurar su micrófono. Bueno, este assignment 2 básicamente es volver a tener lo que ya hicimos en este assignment 1, es decir, esta parte de la limpieza, de la tokenización, de la normalización, si ustedes lo consideran, aparte de poder vectorizarlo utilizando los 3 métodos frecuentistas que vimos, utilizando los 2 métodos de embeddings como el FastTest y el Word2Vec, y ahora lo que hay que hacer es ajustar para un análisis de sentimiento, ¿ok? La idea es que podamos utilizar un análisis de sentimiento para poder clasificar. La información usted la va a encontrar, a ver, ya lo vemos, ¿dónde están los textos? Acá está, no lo había visto porque estaba, no estaba de azul. Aquí usted va a encontrar los textos, ¿verdad? Son unos tweets, en este caso son unos tweets, y la idea es que podamos lograr clasificar estos tweets con 2 etiquetas, 0 y 1, ¿ok? Es más que todo una clasificación de textos. Aquí les entregamos el corpus, ¿verdad? Y aquí les entregamos la etiqueta, ¿ok? La etiqueta. Entonces recuerden que en los modelos supervisados, aquí los podemos chequear para hacer un recorderis, ¿no? De toda esa parte. En los modelos supervisados, bueno, antes de hablar de modelos supervisados para que nos contextualicemos, la inteligencia artificial, como ya ustedes muy bien lo saben, algunos ya lo saben, de pronto los que han estado en los otros cursos, lo podemos dividir en varios digamos en varias áreas o temas o digamos varias líneas. Hay una que se llama visión por computadora, ¿ok? Digamos que esta área de la inteligencia artificial trata de construir modelos para imágenes. Digamos, todo lo que yo utilice como imágenes, cualquier modelo que yo quiera utilizar con donde el ingreso o el input va a ser una imagen, pues me voy a tener que ir por este camino de que se llama visión por computadora. ¿Ok? Entonces ahí si quiero clasificación de imágenes, reconocimiento de objetos, videos, todo eso, pues lo voy a trabajar dentro de visión por computadora. Hay otros modelos que son los modelos Machine Learning, que son aprendizaje de máquinas. Y estos, digamos que se enfocan más que todo en el tratamiento de datos estructurados, como una base de datos, por ejemplo, no sé, de unos clientes, y yo quiero construir un modelo para que me diga si le debo prestar o no prestar a un cliente, ¿ok? Si debo comprar o no comprar algo, ¿verdad? Digamos que esos son los modelos tradicionales de Machine Learning. Y, por supuesto, están los modelos de NLP, que son los que estamos viendo acá. Fíjense que esta es una línea de la inteligencia artificial, pero no es toda la inteligencia artificial. Y por otra está la robótica, ¿ok? La robótica. Entonces, digamos que en el campo del Machine Learning existen por lo menos 4 tipologías de modelos que se pueden trabajar actualmente, ¿verdad? Uno son los modelos supervisados, los otros son los modelos no supervisados, ¿ok? Están los modelos semi-supervisados, llaman así semi, y están los modelos de aprendizaje por refuerzo, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos tiene una particularidad muy importante y digamos que de acuerdo a cómo yo tengo los datos, así yo puedo optar por escoger alguno de ellos. En el caso de los análisis de sentimientos, cabe dentro de los modelos supervisados, porque estos modelos requieren tanto las X, ¿verdad?, que representan cada una de las variables o características, como también una Y. Porque la Y, digamos que en este caso se conoce como la etiqueta, es esa variable de respuesta que vamos a tener que nos va a ayudar a entrenar la máquina y a supervisar su aprendizaje para que pueda, digamos que, entender los datos
y los patrones que están dentro de ellos de una manera eficiente. Entonces, esto es uno de los modelos más apetecidos porque son uno de los modelos que yo tengo, digamos, como mayor control, porque yo tengo la etiqueta y yo puedo saber si el modelo se equivoca o no. Mientras que los modelos no supervisados son más complejos, dado que pues, no tengo una etiqueta que me garantiza que ese clúster o ese grupo que se forma es real en la vida real. Digamos que hay una interpretación que se puede hacer, pero no es precisa como en los modelos supervisados. Entonces, en este caso puntual, fíjense, yo tengo que tener todas las variables X y Y. ¿Verdad? En un ejemplo clásico, por ejemplo, las variables X podrían ser los ingresos de la persona, la edad, ¿verdad? Si tiene casa propia o no, el score crediticio, y la variable Y es si esa persona, ¿verdad? Cumple o no cumplió con el crédito. Y así yo puedo construir con 1 millón de clientes un modelo precisamente que pueda entender todos esos patrones de cuáles son las personas que cumplen, cuáles son las que no cumplen, y que cuando venga una nueva persona, yo pueda utilizar este modelo para que este modelo prediga, me pueda predecir con cierta exactitud, ¿verdad? No va a ser 100%, pero con cierta confianza, si esa persona me va a cumplir o no. Y ya con eso, fíjense que me va a ayudar para tomar una decisión. Pero bueno, aquí en el caso de los textos funciona algo similar. La única variante que hay aquí, digamos que está aquí en la X. ¿Por qué está en la X? Porque aquí la X no representa una variable como la edad, como, digamos, como los ingresos, sino que representa una palabra en el vocabulario, ¿verdad? Recuerden esa parte, ¿no? Ahora, si utilizamos los métodos frecuentistas, se recuerden que cada una de las columnas de la matriz que nosotros construimos es una palabra del vocabulario. Entonces, si yo tengo 1 millón, ¿verdad?, de palabras del vocabulario, entonces yo voy a tener una matriz de 1 millón de columnas. Y esa van a ser, digamos que cada palabra va a ser una variable, ¿verdad?, en teoría que estaríamos analizando. Y aquí la Y, pues, por supuesto que va a ser la etiqueta. Entonces, estos son los modelos que vamos a construir, que son modelos supervisados. Como digo, pues dentro de esta línea de Machine Learning hay muchos otros que se pueden aplicar. También los modelos supervisados, los semisupervisados, la aprendizaje por refuerzo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ahí para contextualizarnos un poco, a ver, vamos a cerrar esto, de lo que va a ser el assignment, ¿no? Y es, ya ustedes saben hacer esto porque fue lo que hicimos en este primer assignment. Digamos que esto va a ser un trabajo progresivo. Y ahora lo único que van a hacer es ajustar un modelo de sentimiento. ¿Okay? La siguiente semana, hoy creo que no alcanzaremos, vamos a ver algunos modelos de análisis de sentimiento, pero por lo pronto hoy vamos a reforzar un poquito lo que son los modelos de embeddings como Word2Vec y FastTest. Ok, bueno, dicho eso, ahora sí, ok, aquí tienen los datos, ahí tienen el texto, recuerden que esos textos hay que vectorizarlos y aquí tenemos nuestro target. Bien. Ok, entonces en la carpeta que ya les compartí, yo no sé si ya se las compartí, a ver, vamos a chequear si ya tienen este acceso. Ok, vamos a crear recurso la unidad 2. Y le vamos a compartir esta carpeta que tenemos acá. Recuerden que ustedes pueden acceder a estas carpetas con su usuario. A veces me han llegado invitaciones con usuario, digamos que con correos distintos al dominio de la universidad y ahí no les va a permitir abrirla. Si usted lo abre con el correo de la universidad, por supuesto que le va a abrir porque está compartido para todo el dominio de la Universidad Continental. Ok, bueno, bien. Entonces, vamos a abrir este notebook que se llama SVD Comparison, que básicamente... Profe, Sí. disculpe una consulta. Eso también lo sube para el diplomado, porque ya he tenido varias ocasiones en que solo están subiendo para la maestría y cuando yo ingreso a mi plataforma no tengo acceso a los documentos. Ah, y que hay un diplomado. Ah, no sabía. A ver, vamos a chequearlo seguida entonces. Por Vamos a favor. mirar.
A ver, aquí tenemos este curso. Bueno, sería este. Vamos a ver si es este que está acá. Yo me doy cuenta, a ver, por los assignments. Hoy es... O sea, que estos también. No los he calificado, fíjense, no sabía, ¿no? Acá hay otros assignments. Ya. A ver, bueno, será ahorita revisarlos. Entonces, sí, seguramente eso. Supongo que tú estás acá, ¿cierto? Sí. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias más bien por avisarme. Ya ahorita también les reviso los assignments que no los revisé. Gracias. Gracias, pues. Ya, vamos a montarte los dos recursos. Recurso unidad 2. Ok. Ya. Guardar, enviar. Y también lo de la unidad 1. Bien. Ok, la unidad 1 nosotros la tenemos acá. Y fue esta carpeta que compartimos. Ahí lo tienes, ¿ok? Bueno, muy bien. Bueno, listo. Ahí también ya lo van a poder ver ustedes también. Bueno, en esa carpeta, digamos que tenemos este código que la idea es que digamos que lo podamos analizar un poco más en profundidad. Miren, yo sé que muchos entregaron en assignments y digamos que estos assignments son muy sencillos. Lo que, digamos, busco yo en el assignment es que usted haga un análisis detrás de ello. Digamos que a mí no me interesa mucho el código porque básicamente, pues, yo le puedo dar una instrucción a un cloud o a un chat GPT o un Gemini que me construya todo el código de lo que yo pregunto y él me lo va a hacer y se va a ejecutar, ¿verdad? Y usted le da los datos, ejecuta y encuentra el resultado. Pero digamos que eso no es lo que busco yo, porque lo que quiero es que ustedes puedan explorar un poco todos estos contenidos a más profundidad. Por eso que los assignments son muy sencillos, por mi caso son muy sencillos estos. Fíjense que en este segundo assignment es repetir casi el 50% del assignment, o incluso un poco más, es repetir lo mismo que vimos la semana pasada, con otros datos, y después construir un modelo. Entonces, yo sí me gustaría que ustedes pudieran como hacerlo paso por paso, porque en algunos casos encontré los assignments, ¿verdad? En una sola línea de código, colocaron y pegaron todo el código que le entregó la inteligencia artificial, y ahí les botó todos los resultados, ¿verdad? Y digamos que si usted le pega la gráfica a la inteligencia artificial, también hasta se la interpreta. Pero digamos que ahí el que se está entrenando es la inteligencia artificial, pero usted no se está entrenando y esa es la idea, ¿no? De que no sea totalmente dependiente de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí podría ser un error en la formación. Por supuesto que la inteligencia artificial los puede ayudar a potencializar, pero digamos que no puede cambiar su manera de pensar, de razonar, digamos, de mirar el problema. Porque si usted pierde eso, pues nuevamente cuando lleguemos a una empresa le dirán a uno, bueno, ¿qué puedes ofrecer tú? Si ya eso lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Por eso es importante pues mantener siempre el control, ¿verdad? De lo que ustedes estén haciendo. Entonces, sí los invito a que, yo sé que algunos sí lo hicieron, ¿verdad? Algunos otros utilizaron esta inteligencia artificial, que como digo, a mí no me molesta que lo usen, por supuesto que los recursos hay que utilizarlos, pero no pierdan de vista, digamos, esa capacidad de ustedes de análisis, ¿verdad? Háganlo paso por paso, miren la respuesta, hagan un análisis de esa respuesta, explore, yo pongo ahí algunas situaciones, pero usted puede seguir explorando más. Digamos que en el ejercicio de la semana pasada, usted, ahí no le pedía el modelo Glove, pero si usted pudiera, lo puede haber integrado, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? En el Word2Vec que vamos a ver, hay varias ventanas, ¿verdad? Cómo eso puede, digamos que, cómo eso puede influenciar la variabilidad del modelo, si yo tomo una ventana más alta o más pequeña. O en el caso cuando usaron el SVD, si yo comienzo a comprimir más la información, aumentarla, ¿qué va a pasar con la variabilidad? Entonces, fíjense que esas son preguntas interesantes porque al fin de cuentas, yo construir un modelo del SVD es muy sencillo, es simplemente un modelo de Principal Component Analysis, un PCA más generalizado, y eso no tiene, digamos, ninguna dificultad. Pero ya entender un poco más el funcionamiento de estos modelos, ya es donde, digamos, que hay un valor agregado. Hay muchas cuestiones que uno, si ustedes comienzan a hacer análisis paso por paso, seguramente van a cuestionarse muchas cosas. ¿Por qué esto funciona así, verdad? ¿Qué pasaría si cambiamos algo acá?
sigue teniendo la misma respuesta. Y esa es, digamos que la invitación en estos assignments. Por eso yo los invito a que siempre lo hagan grupales, para que el grupo, digamos, pueda discutir, bueno, ¿qué pasa si cambiamos esto? ¿Qué pasa si yo pongo esto diferente? Esas son, digamos, las experiencias que quiero que ustedes vivan en digamos, en estas tareas, ¿no? Y sobre todo, por lo menos en este nuevo assignment. Fíjate que ahorita vamos a construir un modelo de sentimiento. Y hay muchas variantes que se podrían analizar, ¿verdad? Sobre todo con los embedding, porque ya los modelos embedding dependen de muchos hiperparámetros que a ciencia cierta usted puede estipular. Bueno, yo puedo estipular una ventana para el Word2Vec de, no sé, de 10 palabras adelante o 10 palabras atrás. Pero eso, ¿cómo afecta la precisión del modelo? ¿Será, digamos, viable aumentar las palabras o disminuirlas? ¿Habrá un punto intermedio? Digamos que eso no lo pide el assignment, fíjate. Pero el assignment dice construir un modelo de sentimiento, ¿verdad? Con los modelos tradicionales de Machine Learning, basado en la data, digamos que ahí está de los tweets. Pero en ningún momento dice un análisis de sensibilidad, un análisis de hiperparámetros, qué sensibilidad tiene el modelo al cambio de una ventana, ¿verdad? De otra. ¿Qué sensibilidad tiene el modelo al quitar, no sé, los caracteres especiales o dejarlos? Fíjense que en los métodos de limpieza que enseñamos la semana pasada, yo les mencionaba que en algunos casos esos caracteres especiales de pronto no tengan algún sentido, pero para otros sí. Y eso es una cosa que uno comienza a pensar, ¿verdad? ¿Será que para este análisis de sentimiento tengo que eliminar los caracteres especiales, los emoticones? ¿Me sirve dejarlos o no? ¿Qué dice el modelo? ¿Qué precisión, verdad, cambia? ¿El accuracy cambia? Si dejo los emoticones o no. Si quito los stop words o no. Digamos que ese es el análisis que uno espera y que la verdad le va a ayudar más que simplemente entregar el assignment y decirle a una inteligencia artificial que lo haga y que lo comparta. Yo creo que en este nivel es bueno que ustedes comiencen a cuestionarse esa parte, porque créanme que eso es lo que les va a diferenciar a la hora de pronto de enfrentarse a usted a un problema real, digamos. Que de hecho, como parte final del curso siempre lo pongo, es competir en una competencia, y este no va a ser la sesión donde usted va a demostrar eso también, ¿verdad? No solamente a nivel grupal de este grupo, sino también con otras personas a nivel internacional, ¿verdad? De Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, que participan o han participado en esa competencia. Entonces, sí es bueno que se apropien de esto, que aprovechen, digamos, el material, que exploren lo que puedan, como aquí, digamos que todo lo que usted adicione, todo eso es más valioso para usted. No piense tanto en la nota, porque al fin de cuentas yo me baso en la rúbrica que está aquí diseñada. Y si usted construye un modelo, pues yo le voy a calificar 100. Pero ¿qué tanto usted aprendió de eso? Ya ese es el mensaje que usted tiene que llevarse. ¿Qué tanto yo mejoré en mi aprendizaje basado en, digamos, en texto, que yo pueda ahora sí construir cosas, digamos, distintas a las que me muestra el profesor? Digamos que ahí es donde quiero que ustedes de pronto se potencialicen más. Y eso se hace principalmente para, digamos, desde lo que yo considero es que ustedes puedan explorar, ¿verdad? Experimentar. Y van a ver que cada vez que nosotros avanzando vamos a ver modelos más complejos y más facilidades. Porque de pronto ya no vamos a construir un modelo y entrenarlo, sino ya podemos utilizar un API de un modelo ya entrenado. O utilizar un modelo por transfer learning. Y ahí ustedes también van a poder mirar, pero también, por supuesto, que se puede reentrenar esos modelos. De pronto para algunos esas palabras son nuevas, pero lo vamos a ver más adelante. Y es que no necesitamos empezar de cero. Ya hay cosas que se han hecho y puedo utilizar esas cosas que ya se han hecho para ser más preciso o por lo menos para cortar el tiempo de trabajo. Entonces, todo eso, digamos, ténganlo en cuenta a la hora de resolver todos los assignments, ¿ok? Más que todo es por ustedes, ¿no? Para que de verdad puedan comprender estos conceptos con mayor profundidad. Bien, entonces, a ver, vamos a abrir este notebook. Ok, en este notebook vamos a revisar o a profundizar un poco, ¿verdad? Los conceptos del Word2Vec, el fast text, y sobre todo mirar un poco, ¿verdad? Ese análisis que mencionábamos de la reducción de dimensionalidad, ¿verdad? Pasan muchas cosas y es que
seguramente no sé si ustedes se lo han preguntado, pero ¿por qué yo tengo que hacer una reducción de dimensionalidad? No sé si ustedes lo preguntaron cuando estaban resolviendo el assignments. Para mí, digamos, ¿cuál sería la utilidad? Y eso es básicamente una de las premisas que vamos a estar como observando acá en este día de hoy. Ok, bien, vamos a instalar la librería Construction. Recuerden que esta es una librería que hay que instalarla para que la podamos utilizar, sobre todo cuando estamos trabajando en el idioma inglés. Bueno, bien. Ahora sí, podemos correr nuestro notebook y ahí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a leer los mismos datos que ya ustedes contienen, ¿verdad? Que son los datos de los reviews de un producto, de una tablet de Amazon. Ok, estos son los reviews. Fíjense que estos reviews, que ya lo sabemos, tienen algunos caracteres especiales, seguramente algunos tengan algunos emoticones. Ya, eso lo podríamos mirar. Esta fue la función que quedó como final, ¿verdad? En nuestro modelo anterior. Vamos a utilizarla, pero como digo, digamos que no es una camisa de fuerza. Yo puedo aquí quitar o agregar lo que considere, ¿verdad? De acuerdo a cómo el modelo puede funcionar. Fíjense que aquí ya vamos a tener, en este nuevo assignment, vamos a tener una manera adicional de validar toda esta etapa que estamos haciendo. Que también estamos haciendo la limpieza, que también estamos construyendo el modelo, ¿ok? Esa etapa de preprocesamiento, de tal manera que si utilizamos un análisis de sentimiento, ¿verdad? El accuracy o el recall o la precisión aumenta. ¿Cómo yo puedo ajustar eso, verdad? Ahí digamos que hay un gran reto, ¿verdad? De saber si eliminar, como decía antes, ¿verdad? Los emoticones o no, si eliminar caracteres especiales o no. ¿Qué tanto eso puede afectar la precisión del modelo? Piénselo de esa manera. O sea, aquí le aplicamos y aquí tendríamos nuestros textos, ¿verdad? Tendremos nuestros textos. En este caso, hemos decidido eliminarlo, ¿verdad? Eliminar todos los caracteres especiales. Pero, por supuesto, podría yo no hacerlo. Podría dejar todos los caracteres especiales y simplemente tratar de construir un modelo. Y aquí lo podrían ustedes probar también, ¿verdad? Simplemente, si no quieren que se eliminen los caracteres especiales, simplemente lo que tienen que hacer es este paso, ¿verdad? Tratarlo de comentar, ¿verdad? Si yo lo comento, pues ya simplemente va a dejar todos los caracteres y se puede construir el modelo con todos los caracteres. Por supuesto, el modelo va a ser más complejo porque va a tener muchas más palabras únicas, muchas más, digamos, columnas dentro del dataset que se construye, pero es a lo que queremos ver, ¿verdad? ¿Qué tanto eso puede afectar la precisión? O si es irrelevante, porque si es irrelevante, pues lo quito, porque eso me gano yo, por ejemplo, en complejidad del modelo. Ok, bueno, bien, aquí tenemos nuestros datos limpios. Vamos a utilizar esta columna. Los he guardado en esta variable que se llama rep_a. Y a partir de ahí vamos a hacer lo que ya hemos visto la semana pasada, que fue la vectorización, ¿verdad? Recuerden que aquí esta vectorización la hacíamos con el one-hot encoding, con el count vectorizer. Si lo colocamos binary true, digamos que lo que va a hacer es solamente colocar ceros y uno. Y si utilizamos el count vectorizer sin el binary true, sino con el binary false, él lo que va a hacer es contar, ¿verdad? La cantidad, y ahí sí no va a ser 0 y 1, sino pues el número que dé de acuerdo a la frecuencia. Y para el caso del TF-IDF, pues hacemos el TF-IDF transformer, ¿ok? Y ahí construimos todas digamos, nuestras matrices, ¿verdad? Nuestras matrices, cada una de las matrices. Por ejemplo, en el caso de el TF-IDF, yo voy a tener 991 columnas. Si yo cojo, por ejemplo, el 10 frequency, vamos a tener exactamente las mismas columnas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente están todas estas métricas, o más que todo métricas, todas estas bases de datos que creamos, o todas estas técnicas que utilizamos, se basan en construir una matriz donde las columnas es el número de vocabulario. Pero si ya nosotros cambiamos algo de la limpieza, ¿ok?
si esto sí puede afectar este número de columnas. Entonces piensen, nosotros tenemos una matriz que mide, que tiene 996 columnas. En un problema tradicional de Machine Learning, ¿verdad? Donde aquí yo les decía que estas X representan todas las variables que yo tengo en mi sistema, ¿ok? Todas las variables. Piensen que en este caso serían, si lo que estamos tratando de construir, ¿verdad? Sería aproximadamente, bueno, no aproximadamente, exactamente 996 variables, digamos que no serán variables, pero serían columnas, ¿no? Dentro de ese lenguaje. Fíjense un modelo tan, digamos que es muy complejo, porque es muy difícil ustedes encontrar un modelo, ¿verdad? Supervisado, tradicional de bases de datos que tenga 996 columnas. ¿Verdad? Yo he estado en modelos donde tenemos 80, 100 variables, pero 996 bastante, ¿verdad? Bastante. Sobre todo porque voy a necesitar muchísimos datos, observaciones que aquí, por supuesto que son muy poquitas, son 224, para yo poder construir un modelo serio. Y eso tiene que ver mucho porque hay muchas reglas, sobre todo en los modelos paramétricos. No tanto vale para los modelos no paramétricos, pero sí para los modelos paramétricos. Hay reglas donde exigen que por cada parámetro, por ejemplo, haya al menos 3 o 5 observaciones. Entonces, fíjense, si yo tengo 1000 parámetros, ¿verdad? Si yo tengo 1000 parámetros y yo me voy por un criterio de 5 observaciones, yo debo tener por lo menos 5000 clientes o 5000 datos, ¿verdad? En este caso 5000 documentos, para que de pronto el modelo pueda ajustar bien, si es que tengo 1000 parámetros. Pero recuerden que en muchos de los modelos el número de variables no es equivalente al número de parámetros. En algunos el número de variables es un valor menor a la cantidad total de parámetros esperados. Entonces puede ser que un modelo con 1000 variables tenga muchos más parámetros y eso me implica a mí pues que yo tenga que tener muchos más datos. ¿Okay? Por eso es un problema. Y fíjense que eso es una de las cosas de NLP, de trabajar en este campo, y es que aquí estamos acostumbrados a trabajar matrices muy grandes. Si es que, ojo, si es que queremos entrenar un modelo desde cero. Incluso si no lo queremos entrenar, pues vamos a tener que configurar matrices grandes. Y por eso es que la NLP, ahorita que está teniendo, digamos que bastante aplicaciones, porque ya se cuenta con la capacidad computacional, ¿verdad? En la nube, que puedan desarrollar estos modelos. A ninguno de estos computadores, bueno, no vamos a poder entrenar un chat GPT en un computador portátil, ¿verdad? No va a tener la capacidad de poder leer ni siquiera, ¿verdad? El archivo de entrada. Eso está en órdenes de petabytes, ¿verdad? Nosotros manejamos a lo mucho 1 tera, 2 teras, pero ya cuando hablamos de petabytes, ¿verdad? Que son muchísimos, ¿verdad? Gigas de más, ya no lo vamos a poder ni siquiera procesar. Entonces, por eso es que este es un tema bastante complejo, porque las matrices resultantes siempre van a ser grandes. Fíjense, yo aquí nada más tengo 224 comentarios, pero si nosotros vamos a la realidad, por ejemplo, nos vamos a Amazon y vemos un producto, ¿verdad? Cualquiera, voy a escoger este producto, este computador. A ver, vamos a ver, un computador como... Ahora vamos a ver un producto bastante utilizado acá. No sé, hablamos de, no sé, estos rastreadores, un reloj. Fíjense, hay productos que tienen, por lo menos, este tiene 3.354 calificaciones. Este tiene, por ejemplo, 24.000. Entonces, piensen que construir, ahora, si usted es una empresa que tiene varios productos, piensen que si va a construir un modelo de sentimiento para cada producto, un modelo, digamos, para todos los productos, miren tantos comentarios que va a tener que procesar. Si nada más, hagan en la matemática ahí sencilla, nada más, con 224 comentarios, yo tuve un número de columnas de 996. Piensen cuántas columnas podría tener o cuánto sería el vocabulario de esta cantidad de comentarios. ¿No? Voy a tener una matriz muy grande, demasiado grande, ¿no? Y eso, digamos que es uno de los problemas que
presentamos acá. Bien, ¿estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entiende hasta el momento todo lo expresado? Profe, todo claro. Excelente. Bueno, bien. Ok, bueno. Entonces, fíjense, precisamente por esa lógica que acabamos de mencionar, que las matrices son muy densas y digamos que muy grandes, ¿verdad? Pueden llegar a tener 1 millón o 2 millones, no sé cuántas columnas, de acuerdo, digamos, a la cantidad de datos o de textos que tengan en el corpus. Precisamente por eso también es viable ver uno de estos enfoques, que en el caso es el SVD, pero el SVD, digamos que no es un modelo distinto, que yo sé que ustedes han visto modelos similares a estos en su camino por, digamos, la ciencia de los datos tradicional. Hay modelos como el PCA. Yo sé que algunos han visto este modelo, que es el Principal Component Analysis, que se trabaja en función de los eigenvalues. ¿Ok? Component Analysis, que se llama PCA. Digamos que se trabaja en función de los eigenvalues y ahí se puede construir. También hay otro modelo que se llama el TSNE, que es otro de los modelos también invitados a la reducción de dimensionalidad. Y si nos vamos, digamos, para un campo un poco más profundo, como es el Deep Learning, hay modelos como los autoencoders, ¿ok? Que también permiten hacer esta reducción de dimensionalidad. Permiten comprimir la información que de algún otro modo puede servir para una reducción de dimensionalidad. Entonces, modelos para comprimir la información hay muchos. Hay, por lo menos, les he mencionado 3. Ahora, este Decomposition Value se basa básicamente y es bastante útil, fíjense, sobre todo con las matrices dispersas. Eso es un tema bastante recurrente que ustedes van a escuchar en NLP. ¿Qué significa eso que son matrices dispersas o como se conoce en inglés, sparse data? Los sparse data son matrices donde hay muchísimos ceros, ¿ok? Hay muchísimos ceros. Y a veces los modelos suelen fallar cuando hay muchísimos ceros. Me refiero a modelos tradicionales. Y seguro también algunos modelos, digamos, de Deep Learning, ¿verdad? Si hacemos una vectorización tradicional como la del One Hot o la del Time Frequency. Digamos que eso es una de las principales utilidades. Por eso que se utiliza, digamos, el SVD. Pero también ustedes podrían, digamos, si son curiosos un poco también, de explorar el PCA. Digamos, ¿qué pasa si yo utilizo PCA? ¿Verdad? ¿O qué pasa si yo utilizo el TSNE? O si ajusto un autoencoder, ¿verdad? Eso me hará que el modelo funcione mejor o no, ¿verdad? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué condiciones va a funcionar mejor o no? ¿Verdad? Es lo que habría que comenzar a explorar. Entonces, esto utiliza, digamos, se basa básicamente, ¿verdad?, en esas matrices dispersas, como le hemos mencionado. Aquí está su fórmula matemática, ¿verdad? Y en qué funciona y cómo funciona, ¿verdad? No quiero entrar, digamos, en temas matemáticos de qué es lo que hace internamente, pero ahí les dejo, digamos, esa ecuación por si quieren explorar un poco más. Y esto, digamos, que conserva cuáles son los componentes más importantes que permiten reducir la dimensionalidad conservando la mayor cantidad de información. Ahora, piense en la reducción de dimensionalidad de esta manera. Voy a tratar de hacer un ejemplo que creo que siempre lo implemento en las clases, pero es para que usted tenga en cuenta, ¿verdad?, esta situación. Piense que cuando yo estoy tratando de reducir una dimensionalidad, lo que yo estoy haciendo, en otras palabras, es tener una matriz, digamos que esta matriz de x a la n, ¿verdad? Pensemos que una matriz
de 1000, por ejemplo, de 1000 columnas, como es el caso, ¿verdad? Ejemplo, una matriz de 1000 conjuntas, y lo que yo quiero es construir una matriz más pequeña en el número de columnas. Entonces yo quiero transformar esto, entonces voy a aplicar este método que se llama el SVD, y el resultado de este método es, ¿verdad? Es construir una matriz mucho más pequeña en columnas, ¿verdad? Pongamos aquí, si lo dejamos matemáticamente, sería x a la n, x sub n menos p, ¿verdad? Va a ser más pequeño, donde esta n es mayor que p. Fíjense, entonces, por ejemplo, yo puedo partir de una matriz de 1000, ¿verdad? Y llevarlo a una matriz, no sé, de 10 componentes, o de 5, o de 20, o de 30. Al final del día, esto es algo que yo tengo que definir, fíjate, la cantidad de componentes resultantes. Y ahí es donde yo, digamos que, a mí, ¿verdad? Me causa curiosidad y pregunta. Si yo cojo 10, o cojo 5, o cojo 20, ¿eso cómo influye en mi modelo? Digamos que el objetivo aquí principal es poder construir un modelo de clasificación, ¿verdad? Y como ya ustedes lo saben, los modelos de clasificación los podemos evaluar utilizando la matriz de confusión. Esa matriz de confusión nos deja calcular unos indicadores como es el accuracy, como es el recall, como es la precisión, ¿verdad? El F1 score, el índice de capa, bueno, hay una gran cantidad. Si yo con esos indicadores me puedo, digamos, saber si los modelos clasifican bien o no clasifican bien, qué clase clasifica mejor, ¿verdad? Qué clase clasifica peor, y así puedes tener una forma de evaluar el modelo. Pero aquí, fíjense que aquí eso depende de muchas cosas que yo hago previamente. Depende de qué quito, qué dejo en la limpieza de los datos. Perdón. Depende de escoger el método de vectorización o de embedding que voy a utilizar. Incluso dentro de cada uno de los métodos, el de vectorización no tanto, pero sí el de embedding, hay unos hiperparámetros que yo tengo que configurar. También depende de esa configuración. Y si utilizo un SVD, ¿verdad? Depende también de cuántas dimensiones puedo tener. Fíjense que hay muchas dependencias. Y digamos que la idea de todo eso es que usted pueda explorar y experimentar y, digamos, tener una idea general de cómo puede afectar cada una de esas configuraciones. Por supuesto que eso puede cambiar de acuerdo a otra tipología de datos, a otro contexto, pero usted va a tener una idea de cómo puede variar cada uno de esos escenarios. Ok, entonces, ahora, ¿qué me trae esto, verdad? ¿Qué trae todo esto? Bueno, primero, fíjense que aquí resolvemos un problema importante y es un problema de complejidad. ¿Por qué resolvemos un problema de complejidad? Porque ya voy a tener una base de datos más pequeña, ¿verdad? En número de columnas. Y eso, evidentemente, hace que el modelo mío que yo construya sea menos complejo. Porque si aquí, digamos que utilizo 1000 parámetros, acabo de utilizar nada más 10. Y entrenar 10 parámetros es más fácil que entrenar 1000 parámetros, por poner un ejemplo. Pero también el SVD, al igual que los anteriores métodos, ok, que aquí los tenemos, tienen algo y es reducir la redundancia en la información. Recuerden que como nosotros tenemos datos que se conocen como los sparse data, que recuerden que los sparse data son datos donde tenemos muchos ceros y digamos que hay mucha información redundante por principalmente tener esa información llena de ceros. Entonces, digamos que con esta reducción de dimensionalidad logramos reducir también la redundancia de la información. En algunos casos funciona muy bien. De hecho, al aplicar el SVD, funciona mejor que trabajar con todos los datos completos. En algunos casos se puede encontrar esas situaciones. En otros no. En otros puede pasar de que, pues al cambiar el SVD, pues no, digamos que no hay una mejora en precisión, ¿verdad? Pero sí en tiempo. Fíjense que hay siempre un tiempo porque, como digo, tratar o entrenar un modelo con 10 variables va a ser más fácil y voy a implementar menos gasto computacional, menos tiempo, que trabajar un modelo con 1000 variables. ¿Ok? Entonces,
Fíjense ahí lo interesante de esto, ¿no? Pero por supuesto que cuando yo hago esta reducción, voy a perder información. Y aquí quiero ser claro porque en muchos casos se confunde la reducción de dimensionalidad con la selección de características. Son dos cosas diferentes, pero por supuesto las dos reducen el problema de complejidad. La selección de características en primera instancia, yo escojo algunas de las columnas y elimino las restantes. Fíjense, escojo y quito algunas. Eso es selección. Pero cuando hablamos de reducción de dimensionalidad, yo no escojo. Yo lo que hago es una comprensión. Digamos, hablando matemáticamente o vectorialmente hablando, lo que hago yo es una proyección, digamos, en un espacio de menor dimensión. Esa proyección de los datos o de la información de la matriz digamos, en otro espacio me permite reducir la dimensionalidad. ¿Okay? Para entenderlo, veamos este ejemplo, ¿verdad? Fíjense en voy a tratar de dibujar un sólido en 3D, ¿verdad? Supongamos que yo tengo este sólido, ¿verdad? Piense que es como si fuera un cono, ¿verdad? Es un ejemplo bastante clásico que yo implemento. Aquí tenemos el XYZ, ¿ok? Este es digamos, una figura en un espacio tridimensional, un espacio R a la 3, ¿ok? Digamos que escojo R a la 3 porque es la única manera de nosotros graficar, ¿verdad? No puedo graficar R a la 4, o por lo menos yo todavía no lo sé hacer. Y luego, digamos que si yo quiero reducir la dimensionalidad, pensemos que aquí no fueran 3, sino 3000, y lo quiero llevar a 2 o lo quiero llevar a 2000. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el modelo, digamos, internamente? Piense que lo que está haciendo es hacer una proyección de esto. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí lo vamos a hablar. ¿Qué pasaría si yo hago una proyección de esta figura en el plano XY? ¿Verdad? Vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Yo voy a llegar a esto y si yo hago una proyección, fíjense, ¿verdad? De esta figura, ¿qué vería yo aquí? Lo que veríamos sería un círculo. Entonces, fíjate que ahora esta proyección me lleva a un espacio R a la 2, ¿verdad? Ahí a una reducción, ahí reduje dimensionalmente ese espacio inicial y lo que obtengo es un círculo. Ahora, ¿perdí información? Por supuesto que la perdí, ¿verdad? Perdí parte de la información. Pero aquí digamos que hay un gana-gana. En este ejercicio, pues, obviamente, el resultado, digamos, no conviene menos, no conviene tanto, ¿verdad? Pero otros dirán, pero bueno, ¿por qué no, en vez de proyectarlo en el plano XY, mejor lo proyectamos en otro plano? Alguien dirá, bueno, ¿por qué no lo proyectamos en un plano XZ o XY? Fíjate que la proyección aquí, ¿okay? La proyección aquí va a ser un poquito diferente, porque la proyección que veremos en este plano, ¿ok? Será como si fuera un triángulo, ¿verdad? Más o menos. Ya ahora en este plano, la proyección que vamos a tener, ¿verdad? En este XZ va a ser un triángulo. Y de repente esta proyección tenga una aproximación más real de la realidad que la que hicimos en el plano XY. Y a esto es lo que se llama reducción de dimensionalidad. Fíjate, partimos de R a la 3 y llegamos a R a la 2. ¿Ok? Es como un ejemplo simbólico para que lo entendamos. Ahora, por supuesto que se pierde la información, pero ganamos, por ejemplo, un poco lo que es complejidad. Y como lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Esta reducción también permite, en muchos casos, reducir redundancia. Y a veces la redundancia no mejora los modelos, sino que los confunde. Y al quitar la redundancia, el modelo entiende mejor la lógica de los datos. Y por eso es que en muchos casos podemos encontrar que al trabajar con menores dimensiones, los modelos tienden a veces a presentar mejores resultados. Eso no es una generalidad, digamos que eso no es un para todo, pero sí encontramos que en algunos casos, cuando tenemos mucha redundancia en la información, al quitar esa redundancia, los modelos pueden mejorar su precisión. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí todos? ¿Alguna pregunta o duda de momento?
Todo bien. Bueno, entonces, para concluir, ¿verdad? Esta etapa de la reducción que es importante, ¿verdad? Como digo, no es simplemente utilizar el método porque sí, es tener también un poco el fundamento de lo que ocurre detrás de esto para yo poder, digamos, manejar la situación con mayor precisión. Cuando nosotros hacemos reducción de dimensionalidad, digamos que si pasamos de 1000 variables a 10 variables, estas 10 variables van a contener un pedacito de cada una de estas 1000 variables. No es que, digamos, yo selecciono 10 columnas de aquí, es que yo cojo una proyección de esas 1000 columnas en un espacio de 10. Y por supuesto que esas 10 columnas resultantes va a contener un pedacito de cada una de esas variables que teníamos inicialmente, que eran 1000. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí cuando se habla de conservar, fíjate, conservar los componentes más importantes, ¿verdad? En este ejemplo lo podemos ver. El método SVD, digamos que en ese sentido lo que va a tratar es quedarse con estos componentes en vez de estos, porque él va a buscar cuáles son los componentes más importantes, ¿ok? Los más importantes. Ok, entonces digamos que aquí hay una comparación también con SVD, con el PCA, que como digo, creo que es uno de los métodos que cualquier científico de datos va a conocer, ¿verdad? Cualquier estadístico conoce, cualquier analista de datos va a conocer porque es uno de los más básicos para reducción de dimensionalidad. Y aquí hay unas diferencias como para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Esto, digamos que en el caso del PCA, se centra en los datos, digamos, resta la media de cada característica, digamos que busca centralizar, ¿verdad? En este caso no se utiliza esos métodos de normalización. Este PCA requiere matrices densas, ¿verdad? Donde haya muchos datos, que no haya tanto cero. Digamos que el PCA no va a funcionar muy bien cuando son matrices dispersas. Deben ser matrices densas. Datos numéricos generales. Y aquí, digamos que el SVD funciona muy bien para estos métodos de vectorización que hemos utilizado, ¿verdad? Y aquí está, digamos, la implementación utilizando la librería de scikit-learn. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a tratar de aplicarlo. Fíjense, uno de los primeros puntos es cuántos componentes voy a utilizar. Ok, ¿cuántos componentes? Ahora, si yo quiero, digamos, utilizarlo para graficar, ya ahí sí tenemos un limitante, porque podemos utilizar 2 o 3, porque podríamos graficar en un plano RL2, ¿verdad? Un plano cartesiano, o si queremos dibujar en el espacio, en un plano RL3, pues tendríamos que utilizar, digamos de esa manera, 3 componentes o 2 componentes. Pero no necesariamente tienen que ser 2 o 3 componentes. Yo básicamente podría construir 5 componentes, 2000 componentes, ¿no? Fíjense que la materia original tiene 996 columnas. Yo podría hacer. Digamos que en este caso ya es lo que ustedes deberían explorar, ¿verdad? Ténganlo en cuenta para el examen, ¿verdad? Si ustedes ponen 2 componentes o 10, ¿qué tanto, verdad? Pueden hacer un análisis de sensibilidad, ¿verdad? Para mirar el número de componentes que hace, cómo hace para mejorar la precisión. Eso sería como algo interesante que les podría ayudar muchísimo. Ok, entonces aquí utilizamos tanto para el one-hot como para el TF, como para el TF y DF, ¿verdad? Y aparte, yo voy a construir un gráfico que también muestre la calificación, ¿verdad? Ya sabemos que esta base de datos que yo compartí también trae una columna, ¿ok? Que muestra las estrellas, ¿verdad? Recuerden que cuando uno hace una calificación en Amazon, no solamente escribe un comentario, sino que también entrega o le pone una estrella. Eso también puede ayudar a mirar cuantitativamente, ¿verdad?, la evaluación del producto. Y bueno, y aquí implementando esta función gráfica que hemos creado, podemos ver cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, fíjate, para el caso de one-hot, tenemos estos resultados, ¿verdad? Si utilizamos 2 dimensiones. Tenemos que para los comentarios positivos, neutros o negativos. Aquí hay 3 tipos
digamos, de comentarios. Bueno, o así lo hemos configurado. No es que sean 3 estrellas, solo que yo consideré que un comentario es positivo si tiene 5 y 4 estrellas. Entre 5 y 4 estrellas, el comentario, fíjense, es positivo. Si tiene 3 estrellas, exactamente 3 estrellas, el comentario es negativo. Y si tiene 2 o 1 estrella, el comentario es negativo. Entonces, al fin de cuentas, miren que yo construí una nueva variable que se llama, podría ser el sentimiento, ¿verdad? Sentimiento positivo, negativo, neutral, que tiene 3 categorías y que está construido a partir de la calificación numérica que hace cada individuo de el producto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos para el one-hot, tenemos para el TF y tenemos para el TF-IDF, ¿verdad? ¿Qué podríamos concluir con estos gráficos? Por ejemplo, fíjense aquí el TF-IDF, ¿verdad? Parece ser que este comentario positivo, ¿verdad? Está mucho más disperso, ¿verdad? Es mucho más disperso que incluso cuando utilizamos el one-hot o el TF, ¿verdad? ¿Por qué digo que es mucho más disperso? Porque fíjense que los punticos rojos están mucho más separados unos de los otros. Para que entendamos un poco ese concepto, la dispersión o la variabilidad, digamos, de cierta manera mide, si utilizamos la ecuación, ¿verdad? Matemática, lo que busca es medir qué tan separado está un punto de otro. En otras palabras, cuando yo tengo, a ver, vamos a verlo acá. Cuando yo tengo, por ejemplo, datos como estos, ¿ok? Muy pegados uno de los otros, ¿ok? Y si yo tengo otro escenario, ¿verdad? Otro escenario, digamos que el escenario 1, y tengo un escenario 2, donde mis datos están así, entonces seguramente la variabilidad o la varianza o la desviación o la dispersión del escenario 1 va a ser mucho más pequeño que la variabilidad del escenario 2. Porque al fin del día, como digamos la palabra lo dice, variable, lo que busca o dispersión medir es qué tan distantes están los puntos sobre la media. Por ejemplo, para ambos casos lo que se suele hacer es calcular la media, digamos que la media está aquí, para este caso, y la media aquí está aquí. Entonces luego lo que hace es calcular la distancia de cada punto sobre la media. Entonces, si se dan cuenta, aquí las distancias de cada punto a la media van a ser más grandes, lo que va a llevar a tener mayor varianza. Como aquí las distancias son más cortas de cada punto sobre la media, entonces la varianza va a ser más pequeña. De alguna manera, esto me ayuda a también entender, ¿verdad? Un poco el concepto de variabilidad, ¿no? Que aquí lo podemos ver. Entonces, por supuesto que aquí, en el caso de TF y DF, la variabilidad es mayor que incluso los anteriores. Ahora, tiene sentido un poco por la configuración, ¿verdad? Recuerden que estas matrices son valores pequeños, ¿verdad? Donde hay de 0 al 1. Por la multiplicación que hace del logaritmo, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan bien esa fórmula. Ok, ahora, fíjense que los comentarios negativos aquí no están tan dispersos, ¿no? De hecho, están un poco menos dispersos que en el TF. Miren, en los comentarios negativos acá, digamos que están concentrados entre 0 y 6. Mientras que acá, bueno, obviamente porque las escalas son diferentes, pero acá fíjate que no está tan alargado en comparación, por ejemplo, con los comentarios positivos o negativos. Con positivos o neutrales, perdón. Digo que ahí podemos mirar, ¿verdad? Cómo estos métodos logran, de cierta manera, ¿verdad? El resultado de las matrices resultantes, cómo se pueden ver, ¿verdad? A nivel de variabilidad. Ahora bien, yo lo que sí puedo hacer es buscar cuál es la varianza extraída. Entonces, recuerden, como en este caso de la reducción de dimensionalidad, lo que estamos tratando de nosotros es convertir este espacio original en un espacio menor. Al fin de cuentas, yo puedo matemáticamente o estadísticamente hablando calcular qué tanta varianza
de estas nuevas dimensiones, ¿verdad? Guarda de la versión original, ¿verdad? Piensen lo que tanta información perdió o retiene la nueva estructura de datos. Y eso lo puedo hacer con la varianza, fíjate. Aquí lo podemos ver. Como tengo dos dimensiones, digamos que cada dimensión me va a tratar, me va a medir una varianza, ¿verdad? Cada dimensión. Entonces, digamos que en este caso hay dos, entonces yo puedo tener dos dimensiones. Ahora, la varianza acumulada sería básicamente sumar estas dos varianzas. Entonces, en teoría tendríamos que para el caso del one hot se tiene un 7%, miren, aproximadamente, ¿verdad? Un 7% de varianza de la información original. Mientras que para el TF tenemos un 11% de varianza retenida. Y si vemos el TF, tenemos un 3%, aproximadamente un 4%. Pero ojo, eso depende obviamente de los datos que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento mis dimensiones, verdad? ¿Qué pasa si yo aumento, no sé, a 5 dimensiones, ¿verdad? O pongamos acá, ¿dónde fue que las construimos? A ver si acá, ya, acá. ¿Qué pasa si yo cambio aquí y pongo más dimensiones, por ejemplo? Yo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo agregar 3 dimensiones. A ver, agreguemos 3 dimensiones. Yo no sé si abajo lo tengo. No, no lo tengo. Pero agreguemos 3 dimensiones. Aquí tendría que cambiar aquí, pero también tengo que cambiar aquí, ¿no? Vamos a tratar de agregar otro valor aquí que sería el SVD3 para que me queden 3 columnas. Porque va a tener 3 columnas como resultado. Ok, entonces lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí. Bien, ahí estaría bien. A ver, vamos a calcularlo. Bien, no voy a graficarlo porque me va a salir error porque ahora tengo 3 columnas. Pero aquí sí me va a funcionar porque va ahora a botar, miren, 3 columnas. ¿Por qué va a botar 3 columnas de varianza? Porque voy a tener ahora 3 dimensiones. Y fíjate, la varianza aquí aumentó, por supuesto, con respecto a la anterior, ¿verdad? Antes era 7, ahora es 9, aproximadamente 10. Esta también aumentó. Antes era 11 y ahora es casi 15%. Y esta también aumentó. Antes era 3 y ahora es 6%. Pero fíjense que si seguimos con la misma situación, ¿verdad? Al parecer, este método de TF, de Time Frequency, es el que conserva mayor varianza de la información original. Entonces, fíjate que aquí podemos validar algo importante y es que, digamos que el número de dimensiones no va a hacer que un método tenga cambie de tener mayor varianza que otro. O por lo menos en este experimento que hicimos no funciona así. Yo podría probarlo para 5, para 10 dimensiones y mirar si digamos que que ocurre lo mismo, ¿verdad? Que sigue siendo el TF el de mayor varianza. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende? Sí. Me avisan ahí para continuar. Ok. Bueno, ahora, algo interesante de esto, y les dejo esa pregunta para que ustedes lo puedan analizar. Si una, digamos, si una reducción de dimensionalidad, como en este caso el SVD, tiene mayor, digamos, varianza extraída o varianza explicada, ¿eso significa que el modelo va a tener mayor precisión? Es decir, si yo logro capturar, ¿verdad? Logro tener una base de datos original, luego aplicar una reducción de dimensionalidad y me doy cuenta que un método, ¿verdad? Pensemos cualquiera de ellos tres, es el que predomina en retener mayor varianza. Eso implica que el modelo que yo construya final, digamos el análisis de sentimiento, va a ser más preciso. ¿Verdad? Ahí les dejo esa pregunta para que la tengan en cuenta ahorita que estén resolviendo el assignment, ¿no?
porque ustedes van a tener que pasar por acá y si quieren hacer reducción de dimensionalidad, donde en este análisis, ¿verdad?, van a poder determinar cuál método retiene más varianza. Pero eso sería equivalente a decir que el método de Machine Learning de sentimiento que va a utilizar para ese método en particular va a ser mejor que los otros porque ese retiene más varianza. No es lo que hay que probar, digamos, lo que hay que experimentar. ¿Ok? Listo. Eso es. Ah, bueno, aquí tenía de 3 componentes. Fíjate, si aquí hacemos de 3 componentes, vamos a dejarlo de 2 para no dañar el notebook acá. Voy a dejar de 2. Ok, ahí lo vamos a dejar de 2. Ok, ahí funciona. Y ahí entra. Volvemos a la realidad, al inicial. Ahora, si lo hacemos para 9 componentes, fíjense, aquí lo tenemos para 9 componentes, ¿verdad? Si lo hacemos para 9 componentes, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Fíjate, al fin del día, esta tiene el 22%, esto tiene 31% y este tiene el 15%. Sigue mostrando el mismo patrón, ¿verdad? Que el TF es el que más varianza retiene, independientemente del número de componentes. Ahora, otra conclusión que llegamos a tener acá y es que a mayor número de componentes, mayor varianza retengo. Y eso, digamos, es meramente lógico porque voy a tener mayor dimensiones, ¿verdad? Entre mayor dimensiones tengo, voy a poder ver la información, acercarme más a la información real. Si yo utilizo 996 dimensiones aquí componentes, pues voy a tener una varianza del 100%. Y es básicamente lo mismo, voy a tener exactamente la misma información. Ok, entonces fíjate que aquí sigue ganando ¿no? Sigue ganando este modelo que tenemos acá. Bien. Pero nuevo, ¿verdad? Pues, ¿será que eso implica que el modelo va a funcionar mejor con TF que con OneHot o que con TF y DF? ¿Ok? Es lo que no sabemos de momento, por lo menos que es lo que habría que experimentar, ¿vale? En la modelación que vamos a hacer. Ok, bueno, bien. No sé si queda alguna pregunta de lo que es el SVD, lo que hace SVD. Digamos, si quieren explorar otros métodos como el PCA, como el TSNE o como el autoencoder, lo pueden hacer. Digamos que también son otros métodos alternativos para hacer esta reducción de dimensionalidad, pero ya digamos que ya dependerá de lo que ustedes quieran, digamos, seguir explorando. No sé si hay alguna pregunta final sobre este tema para ya pasar a los modelos semánticos. ¿Dudas? No hay. Ok, bueno, bien. Bueno, entonces fíjense que lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Estos modelos frecuentistas como el Word2Vec, como el 10 Frequency, el 10 Frequency IDF y el OneHot se basan en la frecuencia. Pero por supuesto, si nosotros nos vamos un poquito a la lógica, ¿verdad? A la semántica, a todo este tema, digamos, este análisis semántico que se puede hacer de los textos, hay palabras que pueden expresar un significado diferente de acuerdo a un contexto diferente. Y eso no se está capturando cuando utilizamos los modelos frecuentistas. Entonces, digamos que por eso se pensó un poco más en modelos semánticos que pudieran capturar básicamente esa información. Digamos que representar numéricamente estas palabras de acuerdo al contexto de esa palabra. ¿Ok? Y ahí es donde encontramos este primer modelo, que ya lo vimos que fue el primer modelo que se creó, ¿verdad? El Word2Vec. Después pasamos por Alphastext y después el Glob. Digamos que eso sería como que la línea del tiempo de la implementación de estos modelos. Entonces, estos modelos se basan principalmente en dos arquitecturas. Uno que se llama el Continuous Backwards y el otro son los Skidgrams, ¿ok? Y con estas dos, digamos, arquitecturas es que ellos pueden construir, digamos, ese contexto de la palabra.
Entonces, es un modelo de embeddings, ¿verdad? Que representa palabras como vectores numéricos densos. Fíjate que antes teníamos una matriz donde tendríamos vocabulario, ¿ok? Y teníamos documentos. Ahora vamos a tener que cada palabra, ¿verdad? Va a representar un vector numérico. De tal forma que las palabras con significados similares van a tener algunas representaciones similares. Las que no, pues no. Entonces, ¿cómo funciona Word2Vec, verdad? Se utiliza una red neuronal que entrena sobre un corpus de texto para aprender esas representaciones vectoriales. Digamos que lo que busca, y en este caso que fue Google, el que creó este modelo Word2Vec, lo que buscaron en su momento, porque fue alrededor del 2008, si mal no estoy, ¿verdad? Eso fue lo que revisamos la semana pasada, vamos a validarlo nuevamente. Pero Word2Vec creo que nació en el 2008. Ok, a ver, veamos acá. Ah, perdón, 2013. En el 2013. Bueno, fíjense que fue en el 2013 cuando este modelo fue propuesto por Google. Ahora, este modelo, a ver, estamos acá, ¿no? Utiliza una red neuronal y lo que buscaba era cómo hago yo para que esta palabra sea expresada numéricamente dependiendo de su contexto. Esa es como la hipótesis general. Se crearon una red que trataba de entender ese contexto, se entrenó y al final del día el resultado era, bueno, cada palabra de acuerdo a su contexto pues va a tener un vector único, ¿verdad? Que algunos pueden ser similares, pero básicamente pues puede cambiar de acuerdo a esa cercanía o esa similitud que haya. Entonces, una de las claves para entender esto es que en estos modelos hay algo que se llaman las palabras vecinas de entrada, que es como digamos que es uno, de hecho es uno de los hiperparámetros que ustedes van a tener que configurar en estos modelos y es cuántas palabras para construir el contexto de esa palabra voy a necesitar antes y después, ¿verdad? Digamos que esta es mi palabra central, objetivos. Si yo quiero construir una representación numérica de objetivo, entonces, ¿cuántas palabras antes voy a utilizar y cuántas palabras después voy a utilizar? Ahora, algunos dirán, bueno, pero eso puede ser dinámico, eso depende, ¿verdad? En algunos casos voy a poder utilizar ventanas más cortas o ventanas más grandes. Eso es lo que se llama ventanas vecinas, ¿verdad? Antes y después. Ok, entonces, aquí hay una palabra objetivo. Digamos que todas las palabras del corpus en algún momento van a ser palabras objetivos, ¿verdad? Y que para cada una de esas palabras se construye un contexto, que el contexto, en otras palabras, es básicamente poner cuántas palabras delante y detrás voy a considerar para hacer la representación numérica. ¿Ok? Entonces, evidentemente esto nos lleva a tener representaciones semánticas más importantes, ¿verdad? De hecho, voy a poder tener una representación semántica. Bien. Lo mismo hace FastText. Recuerden que FastText luego fue un modelo propuesto por Facebook o por el equipo de Meta muchos años después, creo que en el 2015, si no me equivoco, ¿verdad? FastText. FastText, ¿verdad? Fue construido por Meta. A ver, veamos FastText. Y eso fue propuesto, creo que en el 2015, si no estoy mal. Aquí está, 2015, por supuesto. Entonces, obviamente es un modelo que se basa en Word2Vec, pero es más rápido, ¿verdad? Por eso se llama fast. Fíjense que la palabra lo tiene fast. Entonces, es como una extensión, ¿verdad? Digamos que permite algo importante, fíjate, que no lo he mencionado, menos mal que aquí lo tengo, ¿no? Uno de los limitantes de Word2Vec, y digamos que aquellos que utilizan Word2Vec lo van a ver, es que él no puede construir palabras por fuera del vocabulario. Eso es importante saberlo. ¿Qué significa eso? Que si yo entreno un Word2Vec con 1000 palabras, él me puede hacer la representación de esas 1000 palabras sin ningún problema. Pero si yo quiero utilizar ese modelo para otro corpus, donde haya, por ejemplo, una palabra diferente, él no va a tener la capacidad de representar esa nueva palabra. Digamos que eso era unos limitantes de Word2Vec de ese momento.
Ahora, habían estrategias que se implementaban para poder tratar de representar las palabras desconocidas. Y, por ejemplo, se utilizaban símbolos, ¿verdad? Se colocaba un símbolo, digamos el símbolo de mayor o menor, y con esos símbolos se trataba de que el modelo entendiera que cuando una palabra no existía en el vocabulario, utilizar ese símbolo para representarla. Ahora, ¿qué pasaba con eso? Que si yo tenía 5 palabras, fíjense, 5 palabras desconocidas, la equivalencia numérica iba a ser la misma porque iba a utilizar el mismo símbolo que iba a representar el mismo contexto. Entonces, ahí tenía ese problema Word2Vec. Y digamos que por eso salieron otros modelos como GloVe y FastTest. Uno, pues para también mejorar la velocidad de entrenamiento, pero también, fíjense que en el caso de FastTest es para el tema de palabras desconocidas. Entonces, este modelo sí logra crear una representación de palabras que están por fuera del vocabulario. ¿Ok? Sí, digamos que esa es como la diferencia para que lo tengan en cuenta cuando estén viendo Word2Vec FastText. ¿Ok? Ya aquí podemos tener una comparación muy básica, ¿no? Aquí utiliza la palabra completa, aquí puede utilizar sus palabras, palabras desconocidas no lo va a poder, acá sí lo va a poder, información morfológica no la va a poder utilizar Word2Vec, FastText se lo utiliza, la complejidad es menor y aquí es mayor. O sea, es algo importante que ustedes tienen que comenzar a entender. Cada vez que nosotros vamos subiendo un escalón dentro del avance de NLP, los modelos suelen ser más complejos porque obviamente incluyen más cosas. Y eso lo vamos a ver en este camino, ¿verdad? Ahorita cuando estemos hablando, seguramente la siguiente unidad que estemos hablando de los modelos de las redes recurrentes, de las LSTMs, de las GRU y posteriormente de los transformers. Se van a dar cuenta que a medida que hay una arquitectura que soluciona un problema anterior, esa arquitectura tiene más parámetros. Y piensen que aquí, al tener más parámetros, pues computacionalmente hablando, va a ser más costoso. Si lo queremos monetizar, también voy a pagar más al utilizar un modelo que, digamos, que ocupe mayor, por ejemplo, GPU, memoria, ¿verdad? Tiempo de ejecución. Todo eso a nivel de dinero va a tener un impacto. Y fíjense que eso es algo importante, ¿no? Porque a veces hay que pensar también, no solamente en la precisión del modelo, sino también hay que pensar en el tiempo de ejecución del modelo, de respuesta, y también, por supuesto, en la parte económica. Porque si lo llevamos a nivel académico, pues fabuloso, pero si lo llevamos a una empresa, eso también hay que considerarlo, ¿no? ¿Cuánto hay que implementar? ¿Cuánto me voy a gastar en este? ¿Verdad? Entonces, la elección también de escoger un modelo no solamente depende de la precisión, digamos, sino también de algunos otros componentes importantes. ¿Ok? Entonces, bien, como primera importante, digamos que como primer paso hay que construir los tokens, ¿verdad? Que ya sabemos que aquí los tokens son las palabras individualizadas, ¿verdad? La unidad individual. Entonces, para eso, ¿verdad? Por ejemplo, utilizamos esta función que se llama getTokens. Y con esa función, ¿verdad? Podemos convertir, por ejemplo, fíjense, este mensaje o este comentario en una matriz, bueno, a no ser una matriz, sino una lista de palabras individualizadas, ¿verdad? Que esta lista, digamos que contiene los tokens míos. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tokens. Habría en este caso, ¿no? Bien. Y a partir de ahí, fíjense que ya yo voy a poder construir, ¿verdad? Mi cantidad de tokens. ¿Vale? Ahí la cantidad de tokens que tengo, en este caso serían 1002 tokens. Y esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Muchas cositas que vamos viendo y que las vamos a seguir utilizando. Pero cuando estemos trabajando con APIs, con agentes, sobre todo esa parte de los agentes, las versiones de los agentes, digamos, muchas de versiones va a depender también de la cantidad de tokens que voy a utilizar, de entrada y de salida. Bueno, un agente requiere una entrada, pero también te da una salida, que es la respuesta del agente. Y hay diferentes versiones. Hay algunas que cuestan menos, pero pues te limita el número de tokens de entrada, el número de tokens de salidas. Y eso, digamos, lo vamos a analizar en su momento, ¿verdad? Pero es para que lo tengan en cuenta que este tema de contabilizar los tokens va a ser importante también a la hora de utilizar modelos. Bien, ok, hasta acá, ¿alguna pregunta importante? Bueno, aquí hay muchas maneras de hacer Word2Vec FastText. Lo podemos utilizar con Hensi, lo podemos utilizar con otras librerías, digamos que
Aquí hay muchos desarrollos de esto, así que vi que algunos usaron diferente la implementación. No pasa nada, no hay problema. Pero yo lo voy a utilizar utilizando Gensim, ¿verdad? Digamos que este es un modelo ya preentrenado. Es como la primera aproximación de Transfer Learning, ¿no? Pero sí, aquí es un modelo ya está preentrenado. Yo no voy a entrenar a Word2Vec desde cero. Ya yo lo puedo utilizar, o por lo menos ya puedo utilizar la matriz de peso que ellos utilizan para hacer esa representación numérica. Entonces, en el caso de Word2Vec de Gensim, hay unas hiperparámetros, digamos, que hay que configurar. Los más importantes están aquí, ¿no? Que yo se los he puesto aquí. Por ejemplo, el min count, que es el que vamos a colocar acá, ¿verdad? Fíjense, define el número mínimo de apariciones que debe tener una palabra para ser incluido dentro del vocabulario. Ahora, fíjense que no necesariamente yo puedo considerar una palabra del vocabulario si aparece una vez. Yo aquí podría controlar esto. Podría decir, bueno, si aparece una sola vez, digamos que no la voy a tener en cuenta, ¿verdad? O puedo ser mayor de 2, mayor de 3. Pues aquí lo vamos a utilizar que, por lo menos que aparezca, sobre todo porque estamos utilizando Word2Vec. Recuerden que si no aparece y después lo queremos utilizar, digamos que no tiene la capacidad de trabajar con palabras desconocidas. ¿Ok? Entonces lo dejamos ahí en 1, pero digamos que pueden ustedes utilizar las veces que ustedes quieran. Tenemos el window, ¿ok? Que es otro de los parámetros, fíjense, el window. Ese window es el tamaño de la ventana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí 3, significa que va a coger 3 palabras posterior a la palabra central y 3 palabras antes de la palabra central. Y con esas, digamos, 7 palabras va a construir, o esas 6 palabras, las 3 delante y detrás, va a construir el contexto de esa palabra central para construir el vector numérico. ¿Ok? El vector size define la dimensión del embedding. ¿Ok? Entonces, fíjate que un embedding es un vector numérico, pero ¿cuántas posiciones tiene ese vector numérico? Bueno, aquí yo lo defino con el vector size. Si yo trabajo con embeddings grandes, por ejemplo, de 100, 200, él lo que va a construir es un vector de 200 posiciones. ¿Ok? Y luego viene el alfa, que es la tasa de aprendizaje inicial, ¿verdad? Que se conoce como el learning rate. Y el min alfa, bueno, es la tasa de aprendizaje mínimo. Tenemos el SG, que es otro parámetro que determina si el modelo utiliza un continuous backwards o un skip graph. ¿Ok? Ahí les dejo de tarea a ustedes, en la literatura está, ¿no? Que validen estos dos métodos, cuál es la diferencia entre estos dos métodos, ¿no? Bien, y luego tenemos la semilla, que es, digamos, para que podamos replicar este modelo. Bien, aquí hemos puesto todos los parámetros, que aparezca una sola vez en el vocabulario, va a utilizar 2 palabras antes y 2 palabras después, la dimensión final del embedding va a ser de 150, y aquí tenemos los dos learning rates, el máximo y el mínimo, y una semilla de 2, ¿ok? Aquí inicializamos el Word2Vec, también esos mismos parámetros son para FastText, entonces lo vamos a inicializar también para FastText, y vamos a tratar de medir, fíjense, el tiempo, por eso en este caso traté de medir el tiempo, de cómo construimos un vocabulario con Word2Vec. Por ejemplo, fíjate que aquí nos demoramos 0.2 segundos. Ahora con FastText demoramos un poco más, ¿verdad? Fíjate que demoramos un poco más. Volvemos a construir aquí. Ya, vamos a nuevamente inicializarlo. Y otra vez, ¿ok? Ahí 0.02. Fíjate que eso también depende. Este valor no va a ser constante porque va a depender, pues, de la velocidad que tenemos de internet, ¿verdad? La conexión que tenemos. ¿Ok? Ya. Pero como este es un modelo más complejo, ¿verdad? Precisamente hace que un poco el tiempo sea un poco más grande, ¿verdad? Y aquí vamos a entrenar este Word2Vec con el nuevo corpus. De hecho, lo que estamos haciendo es un reentrenamiento de Word2Vec con las nuevas palabras que se está colocando. Posiblemente en el corpus original ya estén estas palabras. Pero digamos que si yo quiero utilizar este embedding o adaptar ese embedding a mi contexto en particular, digamos que esto sería una estrategia bastante válida, y es, bueno, utilizar unas cantidad de épocas para que el modelo, ¿verdad?, reconozca
o se enfoque solamente en el contexto, en las palabras que se van a utilizar en mi proyecto en particular. Ok, fíjense que aquí otra vez Word2Vec tiene mayor tiempo que el FastText, ¿vale? Lo tiene más. Bien. Entonces, miren, cuando yo utilizo, ¿verdad? El Word2Vec o el FastText, al fin de cuentas lo que estamos construyendo son embeddings. Y el embedding lo que hace es una representación numérica para cada palabra. Muy distinto a la estructura de datos que estábamos manejando anterior, ¿verdad? Que teníamos, de cierta manera, una matriz donde teníamos los documentos y teníamos columnas donde teníamos el vocabulario. Aquí no funciona de esa manera. Digamos que la estructura de los embeddings es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la palabra tablet, digamos que voy a tener un vector, bueno, en este caso no es un vector, es una lista de datos. La lista porque, digamos que esta estructura en Python que tiene los corchetes son listas, ¿no? Si fuera vector, apareciera como un numpy array, pero esto no es un vector, digamos que esto es una lista, ¿no? Tiene sus diferencias, digamos, a nivel de espacio, nivel de tiempo, de procesamiento, etc. Pero no es relevante para lo que vamos a mencionar ahorita. Pero bueno, esto es una lista de datos. Digamos que en esta lista de datos tenemos 150. ¿Por qué tenemos 150? Porque básicamente fue lo que nosotros definimos aquí como resultado. Fíjate, volvemos a la misma pregunta de antes. ¿Qué pasa si yo utilizo 100? ¿Qué pasa si utilizo 200? ¿Eso cómo puede afectar el modelo de sentimiento? Debo utilizar, bueno, y también esto, las ventanas. ¿Qué pasa si utilizo 5 o 4 o 3? ¿Eso qué afecta el modelo? Fíjate que al final del día, lo que uno espera, o por lo menos en esta examen, lo que se espera es que ustedes puedan llegar a esa experimentación, a poder entender un poco más el problema y cómo también este ajuste de hiperparámetros puede, digamos, de cierta manera, incidir en la precisión del modelo o no incidir. Digamos que eso puede ser también una conclusión. El embedding es este, ¿verdad? Es básicamente un vector, digamos en este caso, o una lista de 150 posiciones que representa la palabra tablet. Si yo aquí pongo otra palabra, yo creo que por acá abajo lo tengo. A ver, veamos. No lo tengo. Pero, por ejemplo, aquí voy a utilizar en el FastText, este FastText, ¿cierto? Este FastText y este Word2Vec. Bueno, este Word2Vec. Fíjate que aquí los valores, aquí empieza por 8 punto algo, ¿verdad? Acá empieza por 0,01. Bueno, evidentemente los valores son diferentes porque son métodos, digamos, que utilizan, digamos, alguna lógica diferente. Sobre todo el FastText que se basa en Word2Vec, pero digamos que agrega otras cosas adicionales. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí coloco una palabra como, no sé, se me ocurre como mi nombre, ¿verdad? Que seguramente yo espero que no esté dentro de ese corpus. El FastText, ¿verdad? Fíjate que me hace esta representación. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo aquí Kevin en Word2Vec? Fíjense, ¿qué pasó? Me parece un error. ¿Por qué aparece este error? A ver si comprendimos el concepto bien claro. ¿Por qué me aparece este error con Word2Vec y no con FastText? ¿Qué me puede decir? Porque es una palabra desconocida y no lo puede interpretar. Correctamente, porque el modelo de Word2Vec no reconoce palabras desconocidas. Fíjate que si yo quiero usar este método y lo quiero utilizar para una aplicación, tengo que tener en cuenta, ya sea aplicar la estrategia que les mencionaba de colocar un símbolo para que represente todas aquellas palabras desconocidas, eso se puede hacer, o en su defecto, pues pensar en FastText o en Glove, porque vamos a tener el problema ¿no? Que nos va a salir error y va, digamos, a generar errores en la implementación del modelo. ¿Ok? Entonces, este es como para que lo tengamos en cuenta. Vamos a dejarlo contable para que cuando lo vayan a ver no les vaya a salir ese error. Pero ya lo demostramos, ¿verdad? Si hay una palabra fuera del contexto, Word2Vec no va a tener esa capacidad, mientras que FastText sí lo tiene. Y digamos que eso es básicamente lo que, digamos, el laboratorio de Meta o de Facebook y quiso integrar. ¿Ok? Quiso integrar en este modelo. Entonces, a ver, podemos mirar, digamos, también aquí
recuerden que muchas de las cosas que hablamos en la Ajá, mijo, ¿cómo estás? Espérame un segundito que estoy en una clase. Ya un momentico, papi. Ahí llegó mi hijo. Espérame un ratico, ya vamos a terminar. Dame un segundito. Sí, me espera un momento. Ah, bueno, entonces ahí. Espérame ahí un momentico ahí con la nana. Ok, bueno. Ajá. Así lo vi. Bueno, entonces fíjense que una de las cosas que estábamos hablando era que hay palabras que pueden representar similitudes. Digamos, palabras que pueden representar similitudes. Y eso pasa mucho con estos modelos, porque como estamos construyendo un vector numérico por palabras, palabras similares tendrán, digamos, vectores similares. Eso es como la hipótesis de distribución que maneja tanto Word2Vec como FastText. Digamos que una manera de hacerlo es, hay un indicador, digamos, de similitud que puede medir, ¿verdad?, qué tanto una palabra se parece a la otra. Por ejemplo, en el caso de la tablet, miren que tiene una similitud del 0.84. Para tanto Word2Vec como para FastText, ¿verdad? Tienen similitudes altas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Digamos que si lo queremos interpretar numéricamente, parece ser que Word2Vec, ¿verdad?, tiende a estar mucho, ¿verdad?, relacionado con tablets, ¿verdad? Es algo positivo, ¿verdad? Ahora, si hacemos aquí, por ejemplo, BAT, ok, ahí también tiene algo muy similar, ¿verdad?, de similitud. Y veamos acá, aquí baja un poco la similitud, ¿verdad?, en BAT, ¿verdad? Y ahí yo puedo medir, digamos, básicamente esa similitud. Ahora, si lo queremos visualizar, ¿verdad?, usando el SVD, ¿verdad? Recuerden que cada uno de los, digamos, de las palabras voy a tener, lo voy a poder expresar en un vector. Bueno, el resultado era un vector de 150 posiciones, pero yo puedo básicamente hacer también un SVD para comprimir también ese resultado del embedding. Y nuevamente volvemos a la misma, digamos, a la misma pregunta. ¿Resulta manejar 2 dimensiones, 3 dimensiones, digamos, una dimensión de embedding, o trabajar solamente con la dimensión del embedding y no hacer la reducción de dimensionalidad? Digamos que todo eso hace parte de lo que uno espera, ¿verdad?, en los análisis. Y aquí podemos hacer la representación numérica, ¿verdad?, del SVD. Y fíjense que aquí el Word2Vec, utilizando 2 dimensiones, supera a TF, ¿verdad?, a los anteriores métodos, pero por supuesto porque, si se dan cuenta, el punto de partida fueron 150, mientras que el punto de partida fue 996. Eso como primer momento, ¿verdad? Digamos que aquí la reducción se hace con un espacio menor. Pero también el vector resultante de aquí es denso, porque aquí el Word2Vec, digamos que ese embedding o ese vector numérico no representa tanto cero como si pasaba en los casos anteriores. Entonces, por eso que suele tener digamos, mayor varianza total explicada. Y lo mismo lo podríamos hacer para el caso de digamos que el FastText, ¿verdad? Fíjense que la varianza es casi el 50%. ¿Pero por qué? Nuevamente, ¿verdad? Porque el punto de partida fueron una dimensión de 150, mientras que en el caso de TF y el One Hot y el TF-IDF, el punto de partida fue una matriz de 996. Entonces, digamos que la reducción acá a 2 dimensiones, digamos, va a ser menos catastróficas que el anterior. Bien, entonces digamos que eso es como lo que yo quería que nosotros profundizáramos un poco hoy, porque sé que ustedes presentaron esto y bueno, en muchos casos yo logré como de cierta manera revisar sus assignments, y en los assignments digamos que muchos resolvieron este tema, ¿verdad? Presentaron su análisis, digamos, sus modelos. Pero como decía al principio, ¿no?, la idea de todo esto no es presentar un código, ¿verdad?, y que el código haga todo y ya, yo lo presento, sino que podamos llegar a analizar estos puntos. Todo lo que hablamos acá, ¿verdad? Bueno, cómo varía el tema de la dimensionalidad, cómo varía los parámetros del Word2Vec FastText, ¿verdad? Si yo utilizo menos ventanas, si tengo en cuenta solamente palabras que se repitan 2 veces. Aunque toda esa experimentación, traten de hacerla. Créanme que les va a servir de mucho para entender sobre todo estos modelos. Como digo, de repente tú no los vas a utilizar,
porque seguramente vas a utilizar los modelos de vanguardia, pero para que entiendas esos modelos de vanguardia de hoy día, este es el camino que primero pasaron todos aquellos. Y luego, por supuesto, vamos a ir avanzando un poco más en modelos más complejos que nos van a poder dar resultados más importantes. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta de momento. Yo creo que queda el tema un poco más claro, ¿verdad? Igualmente de cara a lo que ustedes resolvieron en el assignment. Bueno, ahí también les pido disculpas por mi hijo, pero bueno, llegó y el señor va llegando y va hablando enseguida. Bien, ¿alguna duda o inquietud? No. Bueno, excelente, excelente, excelente. Bueno, entonces, la siguiente semana vamos a trabajar con los modelos de sentimiento, ¿ok? Es como parte de lo que vamos a hacer. Pero igual ustedes pueden ir avanzando, ¿verdad? En explorar todas estas cuestiones o todas estas preguntas que han quedado, digamos, abiertas en esta clase, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia.